Apreciados estudiantes, en este video vamos a ver dos métodos de pronóstico. Los métodos de pronóstico que vamos a ver son el de regresión lineal y suavización exponencial doble. Nosotros en videos anteriores ya habíamos definido que esos métodos de pronóstico se deben usar cuando yo tengo una demanda con una tendencia lineal, que esa demanda puede ser creciente o decreciente. Cuando yo tengo ese comportamiento en una serie de tiempo, esos dos métodos son los que yo debo usar, ya que son los que mejor se ajustan a esos comportamientos. Para comenzar a explicar esos métodos, entonces lo primero que debemos hacer, nunca se les olvide, es analizar la serie de tiempo que vamos a analizar o que vamos a estudiar. En este caso, vamos a ir al archivo Excel y en la pestaña tendencia nos damos cuenta que yo tengo una serie de datos, en este caso 10 datos históricos, los cuales son estas observaciones o estas ocurrencias de la variable de interés. Para verificar que tiene un comportamiento de ese tipo, lo que yo debo hacer es generar el gráfico de estos datos. Entonces genero un gráfico de dispersión y lo que me puedo dar cuenta es que aproximadamente este comportamiento se ajusta al de una línea recta o es una tendencia lineal, en este caso creciente. Por lo tanto, yo puedo aplicar esos dos métodos de pronóstico, que son los que vamos a ver en este video particularmente. Entonces, vamos a ver los métodos de regresión lineal y suavización doble. Vuelvo y lo repito. Arranquemos con la regresión lineal. ¿En qué consiste una regresión lineal? Realmente una regresión lineal es una regresión que tiene este comportamiento. ¿Por qué es este comportamiento? Y igual a mx más b. Este es el comportamiento o la ecuación de una línea recta, que es la misma que uno veía en unos cursos básicos cuando estaba en el colegio. Esta es una ecuación lineal. ¿Qué características tiene esta ecuación? Esta ecuación tiene varios elementos. La primera es que yo tengo una variable y. Esta variable y es la que yo denomino como variable dependiente. ¿Por qué es dependiente? Porque según esta ecuación, los valores que tomen m, x y b van a afectar el comportamiento de la variable y o el resultado. Normalmente también se le denomina variable de resultado. Ahora, la variable x es la variable independiente. ¿Por qué es independiente? Porque esta variable no se ve afectada por ningún valor que tome la variable y. En este caso, para cualquier valor particular que tome la variable x, si yo conozco los parámetros m y b, pues voy a definir un resultado posible para la variable y. Ahora, ¿cómo se calculan los parámetros m y b? Se calculan por un método que se llama el método de mínimos cuadrados ordinarios, y lo que yo hago es trazar una línea que pase por la mitad o que se ajuste por la mitad de todos estos datos. La línea que minimiza esa distancia va a ser la línea de regresión y es con lo que yo voy a estimar estos parámetros de m y b, donde m se le conoce como la pendiente y b se le conoce como el intercepto. ¿Qué quiere decir eso? M es qué tan inclinada va a estar la curva de regresión, la línea recta que voy a modelar. Y el intercepto va a ser el corte que va a tener esa línea con el eje vertical o el eje de este eje vertical. Listo, teniendo en cuenta eso, ahora vamos a definir ciertas cosas. ¿Cómo se calculan M y B? M y B se pueden calcular por estos estimadores o estas ecuaciones, ¿sí? Pero realmente, en términos de lo que nosotros vamos a ver de pronósticos, la forma más fácil de calcular estos estimadores o estos parámetros estimados realmente va a ser por medio de las herramientas computacionales y para eso vamos a hacer uso de Excel. Importante tener en cuenta una cosa. Yo debo definir previamente cuál va a ser mi y y cuál va a ser mi x. ¿Por qué? Porque basado en esos valores de y y esos valores de x voy a tener que estimar m y b. Si nos damos cuenta, esta es una sumatoria de los x sub i por los y sub i, es decir, una sumatoria de los productos de cada valor de la variable x por la variable y.
Teniendo en cuenta eso, vamos a definir lo siguiente. Pensemos en esto. ¿Qué es lo que a mí me interesa obtener como resultado? El pronóstico, ¿cierto? Es decir, la variable y va a ser la demanda que yo voy a pronosticar. Y la variable x, en este caso, ¿cuál va a ser? Entonces analicemos esto gráficamente. Cada valor de la demanda, en este caso, ¿de qué depende? Depende del periodo donde esté ubicado la observación. Para el periodo 1 la demanda es de 23, para el periodo 2 es de 24, para el periodo 3 es de 27 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo con esa relación? Que la demanda depende del periodo. Por lo tanto, la variable y, que es la variable dependiente, va a ser los datos históricos de la demanda y la variable x va a ser el periodo de tiempo en el que esté analizando. ¿Cómo puedo obtener ahora, una vez definido esto, cómo puedo obtener los valores de m y b, que son los parámetros estimados del modelo de regresión? Hay dos formas de hacerlo. La primera forma es usar las herramientas computacionales que nos ofrece Excel. Entonces, Excel, para el modelo de regresión, yo debo estimar la pendiente, que es m, y el intercepto, que es b. En Excel existe una función que se llama pendiente. ¿Cuál es la pendiente? ¿De qué depende? ¿Cuáles son los valores de y y cuáles son los valores de x? Los valores de y habíamos dicho que era la demanda histórica y los valores de x que eran el periodo de tiempo. Entonces los seleccionamos, cierro paréntesis y listo. Obtengo la pendiente. El intercepto, en Excel hay una función que se llama intersección.eje y me pide los mismos parámetros. ¿Cuál es el y y cuál es el x? Entonces yo puedo arrastrar acá la fórmula para seleccionar el y y puedo seleccionar acá, arrastrar estas celdas o este rango para obtener el x y ya obtengo el intercepto. Entonces ya obtuve estos valores estimados de mi modelo de regresión. Vamos a ponerlo con 2 decimales. Ahora, la otra forma de hacerlo, y es bastante sencilla, es dándole clic derecho sobre alguno de los puntos que hemos graficado en el diagrama de dispersión. Una vez que yo le doy clic derecho, le voy a dar agregar línea de tendencia. ¿Qué tipo de línea quiero? Entonces, el tipo va a ser una expresión lineal, pero adicionalmente yo tengo que definirle una cosa. En las opciones, le voy a decir que me presente la ecuación del gráfico. Y cuando hago eso, obtengo mi recta estimada, que es lo mismo que me había dado acá con la función en Excel de pendiente e intersección eje. Entonces tenemos dos formas de obtener esos parámetros del modelo de regresión. Listo. Entonces ahora vamos a hacer el pronóstico con el modelo de regresión. Entonces, bajo la regresión lineal, ¿qué es lo que yo había dicho? ¿Cuál va a ser el pronóstico? El pronóstico de cada periodo, ¿cuál va a ser? Dese en cuenta que va a ser la pendiente, este valor de acá, ¿sí? Multiplicado, ¿por qué? Por el periodo de tiempo, la variable x que voy a analizar, y eso le sumo el intercepto, que esta es la expresión que teníamos acá en la cartilla, mx más b. Es decir, el pronóstico va a depender del valor que tomó la pendiente con la recta estimada, x que es el periodo de tiempo que va a pronosticar y b que es el intercepto. Cuando yo hago eso, ya puedo arrastrar la fórmula. Eso es todo. Ya obtenemos los pronósticos con el modelo de regresión lineal. Ahora, pasa algo bien particular. Este método de regresión lineal tiene una pequeña diferencia con los dos métodos que habíamos visto anteriores para pronosticar periodos posteriores a los cuales yo tenga datos históricos. ¿Cómo cambia este resultado? Lo que debo analizar es lo siguiente. Si me doy cuenta, la regresión lineal o aplicando la regresión lineal para realizar el pronóstico,
¿qué es lo que yo debo hacer? Debo coger la pendiente fija, que esa nunca cambia, lo multiplico por el periodo de tiempo y a ese resultado le sumo el intercepto fijo, que también ese nunca cambia. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quisiera pronosticar más periodos, digamos el periodo 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17, pues ¿qué es lo que yo debo hacer? Lo único que debo tener en cuenta es que en este caso, como el pronóstico solo depende del periodo de tiempo, pues yo debo alargar o definir hacia cuántos periodos quiero realizar el pronóstico y seguir arrastrando la fórmula. Con eso ya obtenemos los resultados y el pronóstico realizado bajo el modelo de regresión lineal. Eso es para aplicar la regresión lineal. Si nos damos cuenta, es bastante sencilla y no hay ningún inconveniente con esto. Ahora, vamos a aplicar el siguiente método, que el siguiente método es el de suavización exponencial doble. En este método, a diferencia de suavización exponencial simple, yo contaba solamente con un parámetro de pronóstico que se denominaba alfa. Cuando yo utilizo suavización exponencial doble, yo requiero especificar dos constantes de suavizamiento en este caso, por eso de ahí viene su nombre. El primer parámetro que debo especificar es alfa y el siguiente parámetro que debo especificar es beta. Alfa, ¿a qué hace referencia? Suaviza el valor de la serie, es decir, en forma estacionaria, es decir, cómo me estoy moviendo en forma horizontal, y el valor de beta suaviza la tendencia, es decir, entre punto y punto, qué tanto debe subir la pendiente para ajustarse a ese comportamiento. Esa es la idea del método a gran escala. Importante, hay un elemento bien importante y es que alfa y beta tienen las mismas condiciones que en el método de suavización exponencial simple lo tendría solo alfa. Recuerden que estos parámetros tienen que ser mayores que 0, pero menores que 1. Adicionalmente hay otra condición bien importante, y es que las constantes de suavizamiento pueden ser las mismas. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones se da mayor estabilidad al estimado de la pendiente que al de la constante. Es decir, que beta sea menor o igual a alfa. ¿Qué quiere decir eso? Que si el beta es más pequeño, pues yo no voy a tener grandes variaciones en términos de la pendiente de cada cuánto me voy a mover. Es por eso que se hace esta buena afirmación y con eso pues debemos tenerla en cuenta en términos de los parámetros que nosotros asociemos o asignemos para realizar el método. Ahora, ¿cómo se calcula el método de regresión? Para generar el pronóstico. Para generar el pronóstico debemos emplear las siguientes ecuaciones. Yo tengo un valor SDT. SDT está asociado al nivel y pues por eso voy a utilizar el valor de alfa o el parámetro estacionario para analizar cuáles son los cambios horizontales de la serie de tiempo. ¿Cómo se calcula? Se calcula como alfa por dt más 1 menos alfa por SDT menos 1 más GDT menos 1. Recuerden que este subíndice T-1 hace referencia a que yo debo utilizar los estimados del nivel del periodo anterior y de la pendiente del periodo anterior. GDT se calcula con el parámetro beta y es por medio de esta expresión. ST menos ST menos 1, y eso lo multiplico por beta, más 1 menos beta por GDT menos 1. Es decir, yo tengo que obtener o necesito haber obtenido o requiero haber obtenido el valor de GDT en el periodo anterior al que yo estoy realizando la estimación. Por último, ¿cómo se calcula el pronóstico? F de t, por el momento vamos a omitir este tau, más adelante vamos a ver cómo se aplica el tau y para qué sirve. Entonces, f de t va a ser igual a s de t más tau g de t. Nuevamente vamos a omitir ese valor de g de t y vamos a asumir que s de t, f de t o el pronóstico va a ser igual a s de t, que es el nivel en el periodo t, más g de t, que es el valor de la pendiente en el periodo t.
Así se aplica el método, es decir, yo necesito conocer el valor de S y el valor de G en el periodo de tiempo para realizar el pronóstico. Entonces vamos a realizar ahora el pronóstico bajo este método. ¿Cómo se aplica entonces? Lo que debemos tener en cuenta es que en este caso particular, yo para utilizar el método de suavización exponencial doble, ya nos dimos cuenta que yo debo obtener un S de t, un G de t, para por último obtener el pronóstico. Vamos a correr esto un poco para acá, para que no nos afecten los cálculos y podamos ver claramente. Vamos a calcular S de t. S de t me dice que es alfa por dt más 1 menos alfa por S de t menos 1 más G de t menos 1. ¿Qué inconveniente tenemos? Inicialmente tenemos dos inconvenientes. El primero es que no hemos definido ningún valor de los parámetros alfa y beta. Entonces, para la suavización exponencial doble, vamos a trabajar con un alfa, de 0,2 y con un beta de 0,1. Con eso, ¿qué estamos garantizando? La misma condición que teníamos acá, que beta tiene que ser menor o igual a alfa. Entonces puedo trabajar con estos valores. Ya los tenemos. Listo. Entonces ahora sí vamos a aplicar el modelo. Entonces yo digo que S de t, o el nivel del periodo 1, va a ser igual a alfa por dt. Es decir, en este caso debería escoger más alfa por dt más 1 menos alfa, que es este de acá, multiplicado por ¿qué? S de t menos 1 más G de t menos 1. ¿Qué me indica eso? Que yo debo utilizar el S de t y el G de t del periodo anterior. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo S de t ni G de t en el periodo anterior, que es el 0. Entonces, acá volvemos a tener el mismo problema que en el método de suavización exponencial simple, y es lo que se conoce como la inicialización del método. Este método, ¿cómo se inicializa? En la cartilla dice claramente: por otra parte, deben utilizarse dos parámetros para la estimación del pronóstico. Estos son S sub 0 y G sub 0. S sub 0, ¿qué es? Es el corte con la recta de regresión, y G sub 0 es la pendiente de la recta de regresión, es decir, los valores que habíamos obtenido de la recta de regresión sobre su pendiente y sobre su intercepto, los vamos a utilizar para inicializar el método. Para inicializar este método, entonces, como decía la cartilla, estos corresponden al periodo 0, S y G sub 0 respectivamente. Entonces, lo que voy a hacer es agregar acá una fila y voy a poner esto en el periodo 0. Listo. ¿Cuál es el S del periodo 0? Volvamos nuevamente. Corte de la recta de regresión. ¿Qué quiere decir ese corte? Es el mismo intercepto. Ahora, G de t, ¿qué era? La pendiente de la recta de regresión. Entonces vamos a extraer la pendiente acá. Vamos a bajarle a esto los decimales nuevamente. Vamos a dejarlo con 2 decimales. Listo. Entonces vamos a arrancar el método. Ahora sí puedo calcular los valores de S y de G para el periodo 1. ¿Por qué? Porque como necesitaba los anteriores, los del periodo t-1, tanto para G como para S, pues ya los tengo y ya los puedo calcular. Entonces ahora sí, por favor copien estas fórmulas para realizar de una vez la formulación en Excel. Para S de t o S del periodo 1, ¿qué va a ser? Era alfa multiplicado por dt, la demanda de ese periodo, más 1 menos alfa, que es este de acá, multiplicado por S de t menos 1, es decir, el S del periodo anterior, más el G del periodo anterior. Listo. Entonces vamos a verificar la fórmula. S del periodo anterior más G del periodo anterior y el alfa multiplicado por la demanda de ese periodo. Hasta ahí no hay ningún problema. Vamos a calcular entonces ahora el G para ese periodo. Me dice que es beta
por S de t menos S de t menos 1 más 1 menos beta por G de t menos 1. Entonces vamos a aplicar la fórmula, en este caso es beta, este valor de acá lo voy a fijar, multiplicado por S de t, es decir, el S que obtuve en ese periodo, este de acá, menos el S del periodo anterior, que es este de acá, más 1 menos beta, multiplicado por el G del periodo anterior, G de t menos 1, que en este caso sería la misma pendiente. Y listo. Entonces, cuando yo hago eso, vamos a reducir acá los decimales, ya puedo generar todos los valores de S y G para los periodos que necesite. Tengan en cuenta lo siguiente siempre, muchachos. Para suavización exponencial doble, yo solamente puedo generar valores de S y de G hasta el último periodo analizado. ¿Por qué? Porque recuerden que para calcular S de t y G de t, yo necesito muchas veces el valor de S de t y de la demanda del periodo, es decir, del nivel de ese periodo y de la demanda de ese periodo, por lo que yo solamente tengo demanda hasta ese último, hasta el periodo 10. De ahí para adelante yo no podría seguir generando esto porque me va a pasar algo bien particular. Ya no voy a tener demanda. Este valor de acá está en blanco. Entonces ya no puedo hacer eso. Entonces hasta acá vamos a parar. Ahora, dése cuenta que con estos dos elementos yo ya puedo realizar los pronósticos. Entonces ahora sí vamos a realizar los pronósticos. Volvamos a la cartilla y vamos a definir el pronóstico. Y ahora sí vamos a definir este tau. Por el momento no nos interesaba, pero ahora sí. ¿Qué es lo que pasa? Me dice, el pronóstico hecho en un periodo t para t más tau periodos es igual a S de t más tau G de t. ¿Qué representa ese tau? Ese tau es un parámetro que representa el número de periodos que yo estoy pronosticando hacia adelante. Esto porque va a ser bastante útil. Pensemos en lo siguiente. Si yo estoy en un periodo t igual a 0, que es este inicial que tenemos acá, y si yo quiero pronosticar la demanda desde este periodo 0 para el periodo 1, ¿cuánto va a valer tau? ¿Cuánta diferencia de tiempo hay entre 0 y 1? Es un periodo nomás. Por lo tanto, este tau, ¿cuánto va a valer? 1. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Que en este caso particular voy a tener S de t, ¿sí? El S de t anterior, más tau veces, que ya sé que tau es 1, multiplicado por G de t. Ese va a ser mi pronóstico. Si yo arrastro esta fórmula, pues ¿qué es lo que me pasa? Yo puedo arrastrarla sin ningún problema hasta el periodo 11. ¿Por qué? Porque démonos cuenta que para obtener el pronóstico yo debo utilizar el S de t del periodo anterior y el G de t del periodo anterior. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quisiera pronosticar el siguiente periodo, pues me va a dar 0. ¿Por qué? Porque es que ya no tengo S de t ni G de t anterior. Entonces, con este método, ¿cómo se debe hacer para pronosticar más de un periodo? Entonces acá es donde nosotros vamos a comenzar a utilizar el tau. Este valor de tau voy a agregar acá toda una columna y voy a poner acá lo siguiente. Pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa si lo que yo estoy diciendo acá con este 49.04, el último valor que obtuve es, oiga, ¿cuál va a ser el pronóstico realizado en el periodo 10 para el periodo 11? ¿Cuál va a ser el tau? Ya sabemos que es 1 porque es una diferencia de tiempo de un periodo. Va a ser el S del periodo 10 más el G del periodo 10 por el tau que voy a utilizar. Pero ¿qué pasa si yo desde el periodo 10 quisiera pronosticar para el periodo 12? Es decir, me estoy adelantando ¿cuántos periodos? 2 hacia adelante. Entonces, en este caso, ¿cómo vendría la fórmula? Pues va a ser bastante sencillo. En este caso va a ser esta misma de acá, voy a arrastrar esta fórmula.
Es decir, voy a utilizar el S y el G del periodo 10 para pronosticar hasta el periodo 12. Como son dos intervalos de tiempo, dos periodos de tiempo, pues el tau en este caso va a valer 2. Y sigo generando el pronóstico. En forma general, si yo quiero pronosticar o generar más de un periodo, pues acá voy a poner cuál es la diferencia de tiempo en esta columna que acabamos de ajustar o de ingresar. Voy a poner cuál es la diferencia de tiempo entre el periodo 10 o el último periodo en el cual yo tengo nivel y pendiente o nivel y tendencia, y voy a mirar cuántas diferencias entre los periodos sucesivos hay. Del 10 al 11 hay 1, del 10 al 12 hay 2, del 10 al 13 hay 3, del 10 al 14 hay 4, del 10 al 15 hay 5, del 10 al 16 hay 6, del 10 al 17 hay 7. Entonces, para que nos quede un poco más fácil y más rápido, pues yo sé que voy a fijar estos elementos, el S y el G del periodo 10, que es lo único que va a cambiar acá, el tau, que va a ser este. Si yo hago eso y realizo los pronósticos, obtengo el mismo modelo de pronósticos. Ya obtengo como resultado el pronóstico realizado por medio del método de suavización exponencial doble. Si nos damos cuenta, como conclusión final, es que los pronósticos son muy similares. Casi no hay diferencia entre los pronósticos. Los dos métodos son muy buenos para ajustar series con este tipo de comportamiento, tanto regresión lineal como suavización exponencial doble. Ahora, para evaluar cuál de los dos métodos de pronóstico debo utilizar, pues recordemos que ustedes ya saben calcular los errores de pronóstico y las diferentes medidas de desempeño. Entonces yo podría calcular cuál es el error del método de regresión lineal y cuál es el error del método de suavización doble y seleccionar un método particular cuyo selección va a estar dada por el que tenga menor error o alguna medida de desempeño sea mínima. Eso es muy importante aclararlo. Espero que hayan entendido este método. Hasta acá terminan los videos tutoriales de pronósticos. No se explica el método de suavización exponencial triple, porque realmente suavización exponencial triple es una derivación del método de suavización exponencial doble. Además, en la lectura que ustedes tienen en la semana 3 está bastante claro explicado con un ejemplo paso a paso solucionado, y yo creería que ya podrían estar en capacidad de entender ese modelo sin ningún inconveniente. Eso fue todo. Cordial saludo, muchachos. Espero que estos videos sean de su ayuda. Feliz noche para todos.